cuando uno acaba de llegar aquí sí es bueno, pero a la larga no es bueno porque está acostumbrado uno siempre a hablar español, entonces siempre hace falta platicar con gente que sabe inglés para que uno vaya aprendiendo un poquito más. Pero solamente en eso. Cuando llega uno de principio nuevo, pues sí, está bien porque no sabe uno nada, ¿no? Entonces es un poquito más fácil. Pero siempre hace falta más platicar con más gente que hable inglés. Pues no, porque no entenderíamos nada. Si nos llegaran a arrestar ni sabríamos de qué nos están acusando. Eso está mal porque a veces un hispano llega a trabajar acá muchas horas y no tiene tiempo para ir a una escuela para poder estudiar. Well, the major part is that we have to learn the language because everybody else in the States speak English, and if you don't, it'll be quite difficult for you to get to become part of a community. So I guess language is the first thing that comes in mind when I think about assimilation. Bueno, yo creo que es importante establecer un idioma oficial por eso. Pero si ahora no hay ningún idioma oficial, ¿eso crea algún conflicto? Quiero decir que te va a ser una traductora en este caso. Si hay idioma oficial, tothom ha de parlar un idioma. Si hay un idioma oficial, todo el mundo habla en ese idioma, en los lugares oficiales. Si no hay ningún idioma, tú vas a ver el que quieres que te ponen el traductor. Para todo eso necesitan poner maestros desde chiquitos para que nosotros tengamos que inculcarnos el inglés. try to stay out of government related issues, but I did live in Holland as an expatriate for a while, and I found it important that Dutch was the main language and that I had to assimilate in a way. There were, when I went to get my visa, I had to have a Dutch person come with me to translate everything. So I felt, I feel that English should be a primary language. Okay, a 5 minutes. There is, I guess, cultural assimilation. I feel like sometimes people are pressured to take social etiquette. Like in public places, you can't eat with your hands if you grew up that way. Like if you go to a restaurant, you have to use fork and spoon, stuff like that. Las lenguas de las comunidades son cooficiales. Hay las dos, tú puedes hablar en español o en catalán. Pero claro, si quieres acceder a un cargo público tienes que saber también el catalán. Es que nosotros no nos queremos unificar demasiado, pero bueno. Lo entiendo un poco, pero no lo sé cómo pronunciar bien. Pero sí lo entiendo. La pronunciación es la que no. Sí, pero como no es muy difícil. ¿Cómo se afecta tu experiencia aquí en Estados Unidos, viviendo aquí? Pues simplemente por los trabajos, es que luego afecta mucho que no hablo mucho en inglés. Solamente en el trabajo. Porque ya lo demás, pues ya. O la dirección uno simplemente lee uno bien el inglés. Pero yo lo leo bien, sé leerlo, pero no sé pronunciar muy bien. Es importante aprender inglés porque estamos en América, es América y América siempre va a ser América. I understand that there's tons of immigrants and they don't all speak English and it's a difficult language to learn, but I think for me, being an expatriate, it made a difference for me to try to speak the language of the native country I was in. It made me feel more a part of, and so I mean, I'm very flexible and I don't have a really strong opinion on it either way, but I think it makes sense. When they signed up to be an immigrant, they were agreeing that they would try their hardest to be a part of the new community. So I think that's reasonable that they tried their best to learn
the language. When you knew nothing about the language and when you knew nothing about the culture, it's really terrifying to just make the first step and try to break the ice. Okay. And trying to fit in. Thank you. Claro que sí, 100% mejor. Si uno habla inglés, pues es mejor, porque tiene uno más oportunidad de encontrar un trabajo mejor y más que nada de comunicarse con la gente, ¿no? Es lo que pienso yo. Offer free language courses. Yeah, that's what they did in Holland. They offered free Dutch courses to anyone who moved to the area. It's like part of an assimilation program. Yo como poner maestro, ¿no? Alguien que nos enseñe, porque para empezar es algo que nos enseña. Sí. Si no, ¿cómo vamos a aprender? ¿Cómo no crees?